Padre eterno, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, agradeciendo, Señor, que tenemos la hermosa oportunidad, el hermoso privilegio de poder ser testigos de la obra poderosa que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú estás, Señor, en medio de nuestro. Cuando tu pueblo canta, cuando tu pueblo alaba, tú estás en medio de nosotros, asistiéndonos, poniendo en nuestro corazón ese sentido de adoración a Dios Padre. Gracias, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre en esta mañana, queremos dar nuestro corazón en adoración a ti, Señor. Cantando con entendimiento, sabiendo que cada palabra que salga de nuestra boca es pronunciada para tu gloria, Señor. Es pronunciada y llega hasta tu santo trono de gracia, mediante el cual tenemos, Señor, acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oro para que esta reunión y todo lo que hagamos a continuación sea para tu gloria, Señor, y esté bajo tu control. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, les invito a que puestos en pie podamos decir ¡Aleluya! Jesucristo es el Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Se proclama en la iglesia un nombre de victoria y de salvación. Es el nombre más dulce y más sublime, es el nombre de nuestro Señor. Resucitado el Padre lo exaltó y el nombre más alto le concedió, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Se proclama en la iglesia un nombre de victoria y de salvación. Es el nombre más dulce y más sublime, es el nombre de nuestro Señor. Resucitado el Padre lo exaltó y el nombre más alto le concedió, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor. Amén. Damos honra y gloria a nuestro Señor. Hermanos, también quería compartir con ustedes un versículo maravilloso del libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, Dios es el príncipe de paz, es admirable consejero, es Dios fuerte. Y hoy queremos cantarle salmos, cantar alabanzas a Él. Amén. Así es que vamos a cantar a nuestro Señor. Cantaré salmos a ti, Señor, y proclamaré tu nombre. Mi alma se alegra en ti, Dios de mi salvación. Mi esperanza de gloria eres tú. Mi esperanza de gloria eres tú. Oh, amado, amado mío. Mi alma te anhela, ven pronto, bendito Señor. Admirable, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, recibe toda la alabanza y la exaltación, el honor y el poder, la gloria y la adoración. Mi amado, mi Rey, mi buen Señor. Una vez más vamos a decir: cantaré salmos a ti, Señor, y proclamaré tu nombre. Mi alma se alegra en ti, Dios de mi salvación. Mi esperanza de gloria eres tú, oh amado, amado mío. Mi alma te anhela, ven pronto, bendito Señor. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, recibe toda la alabanza y la exaltación, el honor y el poder, la gloria y la adoración. Mi amado, mi Rey, mi buen Señor. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, recibe toda la alabanza y la exaltación, el honor y el poder, la gloria y la adoración. Mi amado, mi Rey, mi buen Señor. Mi amado, mi Rey, mi buen Señor. Mi amado, mi Rey, mi buen Señor. Amén. Le invito a mis hermanos a que demos un aplauso de adoración a nuestro Señor. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a decirle a nuestro Señor que prepare nuestro corazón para la palabra que va a ser expuesta a continuación. Después de esta canción vamos a recibir la palabra de Dios predicada, y es necesario que nuestro corazón sea abierto, que la luz de nuestro entendimiento sea alumbrada para que podamos entender y ver a Cristo en su palabra. Amén. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra
su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad. Riqueza al alma pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Señor, muchas gracias por el hermoso privilegio que nos da de poder presentarnos ante su presencia. Estamos en este lugar solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia. Si no hubiese sido por su misericordia, nosotros hubiésemos sido completamente consumidos, y esta tierra se abriría y nos tragaría vivos. Si no fuera por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, no tendríamos opción de entrar por tus atrios con acción de gracias. Ha sido tu inmensa misericordia, tu inmensa bondad, que nos ha mostrado la salvación. Ha sido tu Espíritu Santo el que ha regenerado nuestros corazones, y ha sido tu sangre preciosa que nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha redimido. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y reconocemos como el único Dios, como el único sabio Señor de nuestras vidas. Gloria sea a su nombre para siempre. Amén y amén.
Amén. Gracias le damos al Señor. Puede tomar su asiento. Ha sido un tiempo, gracias al Señor en su misericordia, bueno durante estos días. Hemos visto su mano, su misericordia, su amor demostrada con nosotros en cada momento. Y esperamos que este año sea totalmente distinto a los que no había visto, a los que no había saludado. Que el Señor bendiga sus vidas, que este sea un año de mucha fuerza, amén, y que el Señor nos ayude a vivir justamente. Es una gran necesidad vivir para el Señor. Muchas personas preguntan, yo en un tiempo también preguntaba constantemente y oraba y me dedicaba y me encerraba a veces en mi casa, en un principio, en mi pieza me encerraba, ayunaba, oraba y le decía, Señor, dame los dones que aparecen en la Biblia, quiero ser un hombre muy usado, quiero ser un hombre que tú uses por todos los lugares, que vaya, que viaje, que vea tus milagros, sanidades y todo eso. Y la verdad que nunca debía haber orado de esa manera. La verdad que la idea es que oremos constantemente como Jesucristo nos enseñó, que cada uno debe buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y vivir así justamente al Señor, vivir justos delante del Señor. Y la verdad que allí no depende de un acto sobrenatural del Espíritu Santo que venga y nos cambie de un momento a otro, sino que verdaderamente es una entrega total, diaria, absoluta, donde nosotros vamos viendo que Dios va machacando, machacando y machacando primeramente nuestro orgullo, nuestra vida, y nos va formando, nos va cincelando, como dice Pablo, ¿cierto? Nos va sacando todo lo que a Dios no le agrada y poniéndonos como ejemplo en la columna de la iglesia. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y que este año sea ese año. La verdad, que Dios rompa completamente todo lo malo que está en nosotros, nos cambie por completo y ya de una vez podamos mirar a Cristo y que la gente pueda mirar verdaderamente a Cristo en nosotros. Amén. Quiero que oremos al Señor para pedir que su misericordia sea con nosotros en este tiempo de exposición de su palabra. Bendito y santo Dios, como recién decía, no podríamos estar aquí si no fuera por su gracia. Y qué hermoso es poder reunirnos en este lugar, en esta iglesia, y poder ver que su mano, su bondad, su misericordia no se ha cortado para con nosotros. Queremos en esta mañana tomar consejos de su palabra. Estamos enfrentando dificultades tanto en nuestra vida personal como también en lo externo, en nuestras propias vidas de trabajo. En todas las áreas, Señor, tenemos que enfrentarnos a lo que se opone a su verdad, a su evangelio. Y queremos tomar las palabras sabias que fueron inspiradas por su Espíritu Santo en el corazón de su apóstol Pablo para con su hijo, discípulo, joven pastor de Éfeso, Timoteo. Queremos en esta mañana, y si usted así lo permite, el próximo domingo, también volver a indagar en estas palabras eternas. Queremos que usted nos asemeje a usted. Queremos que su Espíritu Santo pueda revelar a Cristo, como cantábamos, pueda esconderme yo detrás de su palabra y que solamente su nombre y su palabra sea mostrada y glorificada en esta mañana. Señor, ten misericordia de mí, de mis límites, ya sean intelectuales en todas las áreas, y háblanos, Señor, háblanos, que tus siervos oyen, tu iglesia oye, queremos ser enseñados por ti. Pon en nosotros un corazón también enseñable y que podamos capturar todo lo que tú nos quieras revelar en tu palabra en esta mañana. Lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero comenzar, si Dios lo permite, este domingo y el otro vamos a estar viendo la segunda carta a Timoteo. Vaya por favor conmigo a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo.
Y vamos a tomar 2 domingos para hablar de esta carta específicamente. Vamos a hacer un vuelo de pájaro, como se dice, un vuelo de avión. Ya vamos a pasar, no vamos a escarbar profundamente sobre cada versículo, pero sí vamos a estar viendo puntos centrales en estos 4 capítulos de esta segunda carta. Y he puesto por títulos en estos sermones consejos para guardar nuestra herencia. Consejos para guardar nuestra herencia. La segunda carta a Timoteo es una epístola escrita, allá en el versículo 1, capítulo 1 de la segunda carta, dice por el apóstol Pablo. Y lo hace con una autoridad apostólica. No lo hace como un amigo, como un predicador que le predicó en algún momento en su tercer o segundo viaje misionero a este joven Timoteo, sino que escribe como un apóstol. El versículo 11 de este mismo capítulo 1, dice el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces el apóstol Pablo es el que escribe esta carta, y para dar mayor seguridad en ese sentido, para tener evidencias históricas, los padres de la iglesia, los padres de primer siglo específicamente, reportan que fue verdaderamente el apóstol Pablo quien escribe esta carta. Ahora, ¿qué sucedía en este contexto? ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo? No tan solo una vez, sino que también le escribe por una segunda vez. ¿Qué estaba pasando? Bueno, Timoteo estaba desarrollando el liderazgo, estaba desarrollando el pastorado en esta iglesia de Éfeso. Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Muy posiblemente Timoteo conoce el Evangelio en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y Timoteo conoce al Señor en ese momento y después comienza a acompañar al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Este Timoteo era un pastor de esta iglesia, como dije recién, pero al parecer era una persona tímida. No era un pastor con un carácter fuerte, como podemos tomar de otras personalidades, como quizás el apóstol Pedro, ¿no es así? Una persona aguerrida, una persona que va de frente, una persona que dice las cosas tal cual son. No, Timoteo era un poco tímido. Timoteo no tenía el carácter, o la personalidad, mejor dicho, de confrontar ciertas situaciones. Era temeroso, al parecer estaba duditativo sobre el llamado que Dios le había hecho. Se estaba cuestionando si verdaderamente él era el pastor de esta iglesia, y a lo mejor el apóstol Pablo estaba confundido, a lo mejor se equivocó o se apresuró de llamarlo como el pastor de esta iglesia de Éfeso. Generalmente tenía una necesidad constante de estar animando a su discípulo, a este pastor Timoteo. Si ven conmigo en el versículo 7 del capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Allí vemos un énfasis porque al parecer Timoteo estaba acobardándose de la situación. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vemos entonces aquí a este joven Timoteo que necesitaba constantemente que Pablo le estuviese animando, levantando su ánimo, diciéndole, no te acobardes, Timoteo, recuerda que tú eres llamado por Dios a este ministerio, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de mí, que estoy preso en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. En el capítulo 2 también, vamos allí, capítulo 2, verso 1, nuevamente el apóstol Pablo en la misma carta real vuelve a escribir sobre esta situación y le dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y nuevamente le explica, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero
algo pasaba en el corazón de Timoteo. Estaba desanimado. Y le dice, Timoteo, ten paciencia, como un soldado tienes que luchar. Aquí el que fue llamado al ministerio tiene que sufrir y tiene que estar dispuesto a lamentarse muchas veces y sufrir como un soldado. Tienes que ser como un atleta, abstenerte de todo lo que otras personas pueden disfrutar. Tú eres un atleta. Tienes que trabajar quizás cuántos años de tu vida para lograr un salto que va a durar unos 30 segundos. Y ahí verás si te llevas la medalla de oro, de bronce, de plata o no ganas ninguna medalla. Vas a tener que entrenar tantas horas al día, vas a tener que abstenerte de tantas fiestas, de tantas cosas, Timoteo, porque eres un atleta de Dios. Y si quieres ganar el oro olímpico, si quieres alcanzar ese, como Michael Phelps, ¿se acuerda usted? El nadadista, nadador, no sé si existe la palabra, el nadaduro, el hombre que nadó, ganó cuántas medallas de oro, se abstenía de muchas cosas. Ahí tenemos a otro que es Bolt, el corredor más rápido también del mundo, ha rompido los récords. Son personas que se abstienen, son atletas. Y también tienes que saber, Timoteo, que un labrador, una persona que trabaja como plantador, ¿cierto? El agricultor, tiene que cosechar, trabajar la tierra duramente, esperar que haya lluvia, si es que no hay lluvia, se seca todo. Tienes que esperar que la semilla brote y dé su fruto, y eso tienes que hacerlo con paciencia. Timoteo estaba pasando una situación complicada emocionalmente. El apóstol le escribe a Timoteo para animarlo entonces, porque lo ama, y para que enfrente todas las dificultades, que haga callar también, además de lo que está pasando él, hay algo que le complique, son las falsas doctrinas. Él está a punto casi de bajar los brazos, está a punto de decir ya, ¿para qué vamos a seguir con esto adelante? No baje los brazos, Timoteo, sé fiel al Señor, mantente fiel a lo que el Señor te llamó a hacer. Ahora, si nosotros comparamos con la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, hay ciertas similitudes, ¿ya? Y nosotros encontramos, por ejemplo, en ambas se centra constantemente Pablo a animar a Timoteo para que sea fiel al Señor. Pero sin embargo hay ciertas diferencias entre ellas. Una es que la primera carta es como una mirada objetiva del trabajo, del orden de la iglesia. Timoteo, esta es la forma que se debe llevar la iglesia. Constantemente en la primera carta usted va a leer esto manda, esto manda, esto manda. No porque tú eres el pastor, sino porque esto está escrito, esto es un mandato apostólico, esto es lo que Dios está diciendo para la iglesia. La iglesia tiene que dirigirse así, los diáconos tienen que ser así, los ancianos tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así. Esto manda a la iglesia. Vemos constantemente eso en la primera carta. Ahora la segunda carta es ya un poco más personal. Ahora el apóstol Pablo deja un legado espiritual a un amigo que está a punto de morir. Entonces Pablo dice, yo estoy preso, estoy listo para ya ser entregado, así que tú tienes que tomar este legado y no me sirve que seas una persona que esté todavía dudando de lo que Dios te llamó. Pablo tiene el gran deseo de ver a Timoteo. Y por último, allá en el capítulo 4, si me acompaña rápidamente, versículo 9, el apóstol Pablo dice, procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. El verso 21 al final ya del capítulo 4, nuevamente, procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Prudente, Linio, Claudia y todos los hermanos. Así que Pablo deseaba con todo su corazón volver a ver a su discípulo. Hermanos, entonces en esta oportunidad nosotros vamos a estar revisando esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Y como dije recién, será un vuelo sobre lo que el apóstol Pablo escribe, ya más de un corazón pastoral a un amigo, a un discípulo. Y estos 4 capítulos los vamos a segmentar en 2, este y el otro domingo, Dios mediante. El primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, nosotros vemos cómo Dios, usando al apóstol Pablo, le dice que debe guardar la doctrina que se nos confió. Timoteo, guarda la doctrina que se nos ha confiado. 4 consejos que vemos en esta carta. 4 consejos. Guardar la doctrina. Segundo, en el capítulo 2, enseñar el evangelio a otros. Tercer consejo, permanecer fieles a la doctrina.
Y como último consejo, predica la palabra de Dios. Número 1, entonces, guardar la doctrina que se nos ha confiado. El apóstol Pablo aquí, y conociendo a su discípulo, ya lo anima, levanta su ánimo, pasa un periodo, Timoteo, solo allá en Éfeso, de decaimiento, decepción, de tensión también emocional. Entonces escribe para recordarle cuánto el apóstol Pablo le ama y para que vea cómo Dios lo llamó a él, a su servicio, a su obra. Entonces Pablo anima a este joven Timoteo para que sea fuerte, para que no tema al sufrimiento que sí va a venir y que lo está pasando obviamente. Entonces tiene que mantenerse fiel, guardar la enseñanza que se le encomendó. Los versículos 6, por ejemplo, capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo dice: por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ha puesto en ti, por imposición de mis manos. Timoteo tiene que avivar ese fuego. Timoteo tiene que volver a encender el fuego de Dios en su vida. Estos bajones espirituales, mis hermanos, vienen constantemente. El año pasado, si usted comienza a analizar cómo fue su año espiritual el año pasado, o hasta la semana pasada, nos damos cuenta que estos bajones espirituales, estas decepciones espirituales, estos enfriamientos espirituales constantemente están allí en nuestro corazón. Siempre es como si Satanás, el diablo, anda con un balde con agua y el otro con hielo, ¿cierto? Y nosotros estamos encendidos y buscamos al Señor y decimos: este año voy a darle lectura a la Biblia y voy a leer la Biblia en un año. Y comenzamos el primer día, el segundo día, el tercero y el cuarto día nos desinflamos. Ya voy a leer el quinto, voy a leer los 2 capítulos que me faltan y nos desinflamos. Dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, dejamos de reunirnos con hermanos, dejamos de exponer nuestra vida ante algún consejero para que nos vaya ayudando a seguir adelante en nuestra vida. Hermanos, la decadencia, el enfriamiento espiritual viene constantemente. Y esto, mis hermanos, no es tan solo por los hermanos en general. Es desde el hermano más adulto, el hermano que lleva más experiencia con Dios en la vida cristiana, hasta el que recién viene conociendo al Señor. Eso es siempre. Hermanos, aquí vemos a un joven que era pastor en una iglesia fuerte, una iglesia que deseaba llevar sus propios deseos, eran personas más adultas, pero Dios había puesto a este joven Timoteo, tímido, que no tenía el carácter para confrontar muchas situaciones. Y vemos aquí el enfriamiento de Timoteo, la decepción, el miedo, el temor. Y Pablo dice: avívalo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está puesto en ti, por la imposición de mis manos. Avívalo. No te avergüences, versículo 8. No te avergüences. No te avergüences de lo que yo padezco. El versículo 8. De dar testimonio de nuestro Señor y de mí. El verso 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero mira, Timoteo, yo no me avergüenzo. Versículo 12, capítulo 1. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. No yo. Yo no soy poderoso. Él es poderoso para guardar, no yo, sino que Él guarda mi depósito para aquel día. Aquel día es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está guardando mi vida. No me avergüenzo porque mi confianza no está en mí, no está en mi capacidad. No pongo mi confianza en que, el apóstol enviado a los gentiles, el apóstol que estudió a los pies de Gamaliel, el apóstol que es un hombre muy usado, que ha escrito muchas cartas que Dios lo está usando para la doctrina de la iglesia. El apóstol que estaba predicando y se le cayó un joven llamado Utico, se murió, él va ahora y lo resucitó. No, él no pone su confianza en las cosas que Dios le ha dado para hacer. Él pone su confianza en Dios. Él es el poderoso. Hermanos, nosotros muchas veces luchamos con estos temas de la culpa, ¿cierto? Porque está en nosotros el pecado. Y muchas veces nosotros tenemos que estar luchando constantemente porque la vida cristiana, hay muchas áreas que son objetivas
claras y concretas, y otras son subjetivas. Las objetivas, por ejemplo, es que nosotros sabemos y entendemos que Dios es el que nos perdonó por la obra de su Hijo Jesucristo. Y si tú eres un salvo, un hijo de Dios, un hombre, una mujer que ha creído en Cristo, que Dios lo ha salvado de la condenación eterna, cuando vamos a orar, confiamos en el Señor, que Él nos sostiene, que Él es el que nos rescató, que Él nos guarda con su mano poderosa, aunque muchas veces no lo sintamos así. Y en contra, también muchas veces podemos estar, quizás el no cristiano, piensa que está perdonado, que está todo bien, porque se siente bien, pero objetivamente la Biblia dice que no, que eso no está bien. Entonces, cuando nosotros en nuestra vida espiritual queremos llevarnos por emociones o sentirnos bien, hermanos, debemos caminar la vida cristiana objetivamente, según lo que la Biblia dice, creer en lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad, no por lo que nosotros sentimos cuando la leemos, sino porque es verdadera en sí misma, porque es Dios hablando. Entonces vemos aquí, vemos a un hombre que está confiando en su fuerza, y está diciendo, estoy desanimado, Pablo. Mira lo que está ocurriendo en la iglesia, todos están en contra mía, mira, tienen un carácter fuerte, yo soy tímido, no me gusta confrontar las situaciones. Y Pablo dice, aviva el don, Timoteo, de fuego Dios que está en ti. No te avergüences, yo no me avergüenzo, yo confío en Dios, Él es poderoso. Toma ese ejemplo de mí, Timoteo. No por las cosas que has vivido, simplemente o por las que estás haciendo, confía en el Dios que nos ha llamado a su ministerio. El verso 16 dice del capítulo 1, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Timoteo, ¿tú te estás avergonzando de las situaciones que estás viviendo tú? ¿Y estás sintiendo te estás avergonzando por lo que yo estoy viviendo, porque estoy preso del Evangelio, por el Evangelio? Pero mira a Onesíforo. Onesíforo, Dios tenga misericordia de la casa de nuestro hermano Onesíforo, porque él no se avergonzó de mis cadenas. Mira, toma los ejemplos, Timoteo. Yo no me avergüenzo, Onesíforo no se avergüenza. Tú no tienes por qué avergonzarte de lo que Dios te llamó a hacer. El versículo 13, Pablo lo manda y le da una orden y le dice, mira, Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ese verbo, ese mandato es no dejes, no sueltes por nada del mundo lo que Dios te ha entregado, la doctrina, la verdad. ¿Te das cuenta, Timoteo? Estás desanimado, estás cabizbajo, estás temeroso, quieres renunciar al ministerio, pero reténlo. Retén la verdad. No te dejes llevar por tus emociones. No dejes que tus emociones, tu angustia, las decepciones gobiernen la decisión que tienes que tomar. El mandato es retén las sanas palabras. Verso 14. Guarda, nuevamente, retén, ahora es guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa cosa preciosa que te fue encargada, guárdala. Guárdala, Timoteo. Custódiala. Timoteo era un hijo espiritual del apóstol Pablo, había sido engendrado por la exposición del Evangelio, por lo tanto, con un corazón amoroso, con un corazón paternal, a Timoteo el apóstol lo anima a seguir adelante. Versículo 2 del capítulo 1. A Timoteo, amado hijo. Amado hijo. En los versículos 3 al versículo 5 dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol amaba a Timoteo mucho. Dice que se recordaba constantemente en sus oraciones de Timoteo y deseaba verlo. Estaba en la cárcel, estaba solo Pablo, pero aún desde la cárcel, desde el peor lugar de la cárcel en esos tiempos, no son como la cárcel de ahora. Desde el peor lugar, el apóstol Pablo, orando por su discípulo,
lo anima. Le dice: Timoteo, mantente firme. Pablo agradece a Dios, agradece por la fe de Timoteo. Le dice que lo recuerda constantemente en sus oraciones. Cuando oramos, mis hermanos, vienen imágenes o nombres a nuestra mente, ¿cierto? Lo recordamos a las personas. Debemos, con una intención verdadera, orar, interceder, pedir por las personas. Mis hermanos, el apóstol Pablo sabe muy bien que solamente las palabras de ánimo, aunque son palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo, que quedan registradas en la palabra de Dios, pero no tan solo con palabras de ánimo Timoteo va a levantarse, sino que el apóstol Pablo sabe muy bien y no confía en el poder de la oración, porque la oración no tiene ningún poder, eso ya lo hemos dicho, es Dios el que tiene el poder. Entonces Pablo sabe que Dios oye la oración de su pueblo y que es Dios el que puede conmover, movilizar, encender el corazón de Timoteo por medio de la oración. Entonces nosotros también, tomando este principio, cuando vemos a nuestros hermanos cabizbajos, desanimados, debemos animarlos, debemos llevarlo a la palabra de Dios, debemos motivarles a nuestros hermanos, estar con ellos, acompañarlos en sus malos momentos. Pero además de eso, sobre todas esas cosas debemos orar al Señor, debemos rogar al Señor: Señor, levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, cúbrelo. Señor, no permitas que los pensamientos satánicos gobiernen su corazón. Ese desánimo, Señor, ayúdalo, enciende su corazón, vuelve a enfocarlo en ti, vuelve a enfocarlo en las cosas verdaderas y eternas. Eso es, sobre todas las cosas, lo principal que debemos hacer. Y Pablo lo sabe muy bien. El apóstol Pablo lo sabe muy bien. La herencia espiritual también que Timoteo recibió en el versículo 4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Sabía que estaba totalmente emocionalmente destruido, estaba casi deshecho, estaba, no sé por decirlo así, en una depresión ministerial Timoteo. Ya no daba más, estaba angustiado, quería dejar todo. Y me imagino que decía: Pablo, por favor, cuando sales de la cárcel y te vienes a pastorear aquí, estoy complicado, me acuerdo de ti, de tus lágrimas, y quiero verte para llenarme de gozo. El versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mira, Timoteo, estás pasando un momento sumamente agonizante, emocionalmente mal, estás deshecho, emocionalmente no tienes la fuerza para levantarte y para, vamos, démosle nomás. Mira, Timoteo, ¿sabes qué? Recuerda, trae a memoria la fe no fingida de tu abuela Loida, de tu madre Eunice. Y estoy seguro, nuevamente, estoy seguro que en ti también. 2 veces le dice y le remarca en el mismo versículo la fe no fingida que hay en ti. Que hay en ti, que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Entonces el apóstol Pablo se toma de esta verdad, de lo que Dios ha hecho para que él nuevamente vuelva a recomponerse y vuelva a vivir en la posición que Dios lo ha puesto. La herencia espiritual no era poca, mis hermanos. No era poca, por lo tanto tenía una responsabilidad que no debía dejar ahora por el desánimo. El desánimo viene constantemente, lo he dicho ya, y va a venir este año constantemente a nuestras vidas. Y usted analícese, escriba hoy día, ¿cierto? Hoy día, ¿qué fecha estamos? 9 de enero del año 2020-22. Vamos a comenzar a full, démosle nomás adelante, sigamos con todo lo que tenemos, no importa lo que vamos a enfrentar. Y después, escríbalo en un cuadernillo, yo lo hago, tengo un cuadernillo secreto, top secret, donde escribo todo lo que me pasa internamente. Entonces usted va allí unos meses más y va a ver cómo está desanimado y desinflado nuevamente. Pero retome fuerzas. Vaya a las plantas del Señor. Vaya nuevamente. Y dígale: Señor, levántame. Sácame de este hoyo nuevamente. Porque constantemente viene a nuestras vidas. Constantemente. ¿Sí? Y póngase a una persona cercana suya que esté como un aguijón constante.
Hermano, recuerda, hermana, recuerda, tienes que orar, tienes que buscar consejo, tienes que acercarte a alguien, tienes que buscar a alguien, confesa tus pecados, habla con alguien. Hermano, debemos hacerlo. Solo esto no se puede. Solo no se puede. No te avergüences, como tu abuela Loida, como tu madre Eunice, como yo, no me avergüenzo del Evangelio, como Onesíforo, no te avergüences. Entonces, mis hermanos, sobre esta base, sobre esta fe en la que habita en el corazón de Timoteo y que anteriormente la tenía su abuela, su madre, qué importantes son las madres y los padres traspasando la herencia a los hijos, ¿no? Es importantísimo, es fundamental. Aquí tenemos reuniones de adolescentes y posiblemente este año estamos ahí viendo si vamos a tener escuela dominical. Que Dios levante maestros en esta iglesia. Estamos viendo y analizando cómo haremos de la mejor manera la escuela dominical porque queremos también que nuestros hijos participen de todo el culto, no que se aparten. Eso es nuestro gran deseo. Pero lo más importante no es el maestro de la escuela dominical, ni el líder de jóvenes, ni el líder de adolescentes. Eres tú, papá. Eres tú. El que va a traspasar la herencia, la mejor herencia, y enseñar a guardar esta herencia a los hijos, eres tú, soy yo, somos nosotros. Nuestra primera responsabilidad. El Señor, cuando llegues al cielo, no me va a preguntar a mí, específicamente sí, solo para mí, ¿cierto? Y la Iglesia de la Gracia, estuviste pastoreando allí. Pero me va a preguntar primeramente por mi familia. Y cuando pienso en eso me da mucho miedo, de verdad. Me da mucho temor, porque yo soy el encargado, el sacerdote de mi casa. Y no soy el mejor ejemplo de ser el mejor sacerdote de la casa. No es así. Pero sí tengo una compañera, esposa, que constantemente me está haciendo recordar cómo debo yo ser como esposo. Y ella tampoco es perfecta, así que yo no me quiero someter a ella. Y no me voy a someter jamás. Porque no es bíblico, no. Pero sí es necesario, mis hermanos, que nosotros como familia veamos las prioridades principales que nosotros tenemos. Que el Señor nos ayude. La verdad, hay mucho que decir en esta carta, pero vamos a ir avanzando. No me quiero detener en nada. La base, entonces, que está en el corazón de Timoteo es la fe que el Señor puso en él y cómo traspasó eso su abuela Loida, su madre Eunice. Esta es la exhortación a ser valiente, a jamás avergonzarse. Timoteo, vuelve a avivar el fuego del don de Dios en ti. Entonces Pablo sabía que este fuego, este don de la gracia de Dios, que le daba la capacitación, por decirlo así, a Timoteo, el joven, estaba abajo y necesitaba encenderlo. Debes meterle más leña, debes meterle más viento, debes encender, soplar. Quien ha estado haciendo una fogata o algo, ¿cierto?, para hacer algún asado, sabe que el humo molesta muchísimo. Bueno, en esa imaginación o en esa ilustración del apóstol Pablo que avives el fuego, bueno, la idea es que tenemos que darle trabajo a esta situación. Tenemos que cultivar nuestra vida cristiana. No es algo que va a venir por una obra de magia o que algún pastor o predicador me va a enseñar profunda teología para poder cambiar totalmente. No, mis hermanos, es una lucha constante con nuestra carne, con nuestras emociones, con todo lo que nosotros somos. Esto es una clara ilustración de lo que pasaba en el corazón de Timoteo. Una llama que estaba extinguiéndose de a poco, por lo que necesita ser reavivada. Es urgente que Timoteo deba revitalizar ese don del Espíritu Santo, y esto era solo por la oración, solo por el estudio de las Escrituras. Escúcheme bien, estudios de las Escrituras. No es tan solo una lectura para darle un check, cumplí con mi capítulo diario. Es un estudio profundo. ¿Es bueno leer? Claro que sí, pero dedicarle un poco más de profundidad, eso es mucho mejor. El estudio de las Escrituras, la oración y el estudio de las Escrituras es fundamental para avivar el fuego en nosotros. ¿Sabes qué? Yo estaba orando durante esta semana, luchando por orar, porque todos luchamos por orar, y estaba allí y recordaba cuando yo era de otra visión teológica.
y yo tenía ese temor de que podía perder la salvación por mis obras y podía ganar y cuidar mi salvación por mis propias obras. Entonces trataba de no fallar en nada, pero por ese miedo. Y resulta que en ese tiempo donde nosotros conocimos las doctrinas de la gracia y me di cuenta que la salvación no me la gané, ni tampoco la hago permanecer yo, sino que es Dios que me hace permanecer fiel. Siendo sincero, vino como un pequeño enfriamiento en mi corazón. Y comencé a pensar, si en mi inconsciente, no es tan importante orar tanto, si soy salvo. Empecé a dedicarle más a otras áreas y a dejar la oración. A dedicarle más a los libros. Intelectualmente crecí muchísimo, pero tenía una vida práctica un poco disociada de lo que mi boca decía. Y vinieron crisis. Hermanos, quizás tú recuerdas, y puedes haber pasado lo mismo que yo, y orando al Señor, diciéndole, Señor, nunca quiero perder esta comunión contigo, quiero estar profundamente contigo todo el día, quiero que pasen las horas en la oración, encerrados contigo. Pero cuando uno comenzó a conocer un poco más la doctrina, nos comenzamos a enfriar. Y como yo ya no pongo mi esfuerzo porque la salvación la tengo ganada, como que dejo que esto sea un poco más relajado. ¿A usted no le pasó? A mí sí. Hermanos, debemos poner mucho cuidado en esto. Debemos poner mucha atención en nuestra vida. Porque esto necesita de esta vida. Estas disciplinas espirituales, por eso se llaman disciplinas espirituales deben estar en nuestra vida. Y debemos esforzarnos verdaderamente, luchar por cuidar nuestra santidad. Debemos luchar, mis hermanos. Yo me he sentido casi como un ateo muchas veces entrando al culto en la iglesia. Tan frío y tan seco, porque he descuidado mi vida espiritual, mis hermanos. Porque he descuidado mi vida espiritual, he entrado como que no conozco casi a Dios. Y eso es tremendo, eso es agónico. Y he intentado volver a orar al Señor y siento que no pasa nada, absolutamente nada, mis hermanos. Ni siquiera me concentro en mis palabras para orar delante de Dios, porque he estado lejos de Dios. Y eso es terrible. Y espero que no nos vuelva a pasar. Si a usted le ha pasado, que no nos pase. Debemos aferrarnos al Señor, debemos rogar al Señor por su misericordia y que vuelva a encender nuestro corazón, nuestra llama, verdaderamente, una pasión por la predicación del Evangelio, que eso es uno de los cuartos consejos que da el apóstol. ¿Cuánto tiempo no predicamos el Evangelio a alguien de verdad? No sentimos el deseo, no sentimos la preocupación de una persona que no conoce a Cristo, no nos interesa. Estamos viviendo nuestra propia vida tranquilamente, cuidando nuestro propio reino. Mis hermanos, que Dios tenga misericordia y que por favor nos ayude a volver a encender el fuego en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a volver a encender ese fuego, esa pasión por Él y por su causa. Que Dios tenga misericordia y podamos disponer nuestras vidas verdaderamente a una búsqueda intencional con Dios, a una lectura bíblica intencional con Dios. No tan solo poner una maqueta externa, todos podemos poner una maqueta externa. Yo me puedo poner la mejor corbata, el mejor terno y ser una maqueta ante ustedes, pero frío delante de Dios, lejos delante de Dios. Y Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe nuestras intenciones de nuestro corazón, las sabe muy bien. Somos personas tan arrogantes muchas veces que pensamos que sin oración lo puedo manejar muy bien. Con mi propia madurez que he alcanzado puedo manejar bien todas las cosas. No es así. Satanás, el diablo, es muy astuto y somos nosotros tan ovejas que necesitamos un pastor que con su callado nuevamente nos vuelva a enfocar en lo verdadero. Timoteo estaba pasando una complicación emocional y quería dejarlo ya todo. Y Pablo en la cárcel le dice, no Timoteo, no puede ser así.
El apóstol ya le había escrito allá en la primera carta, por favor, capítulo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Ya estaba escribiendo Pablo. Ahora en la segunda carta dice, Timoteo, descuidaste el don, avívalo. Pero Pablo ya le está diciendo en la primera carta, no descuides el don que hay en ti, no lo descuides. No lo descuides. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado pasar? No descuides entonces el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Del presbiterio. Por lo tanto, debiéramos tener presente lo siguiente, mis hermanos, ya que no era poco lo que experimentaba Timoteo. Timoteo estaba limitado por frecuentes sufrimientos físicos. Timoteo tenía constantes dolores de estómago. Mis hermanos, es como hoy en día una inflamación de colon. Mal. ¿A qué se le ha inflamado el colon? ¿Cierto? Cuando está por proceso, no puede dormir, no ha comido nada, pero su estómago, su pancita así, grande, y tiene que relajarse un poco, o una pastillita, una cosita suave para que pueda descansar un poco. Bueno, todos los que somos de colon irritable, sabemos lo que sucede. Miren lo que le aconseja aquí Pablo a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta, verso 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, hermanos, Timoteo, si yo como Timoteo no debiera ser pastor. Enfermedades constantes, el estómago mal, estaba irritable, estaba desanimado, estaba solo, no había otro anciano en la iglesia. Frecuentes dolores físicos. Ahora, ¿por qué le aconseja tomar un vino? Porque el agua de ese entonces no era purificada como nosotros hoy día, ¿cierto? No iba, llamaba por teléfono, tráeme un bidoncito de agua, o no iba el hermano Julio a poner un filtro de agua para que tomáramos agua más potabilizada. No, el agua así nomás, de la corriente, del río, o de los pozos. Entonces, como el vino estaba almacenado en una vasija, por último estaba un poco más sin bicho y sin bacteria, y constantes dolores de estómago. Naturalmente era un hombre tímido. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 10, dice el apóstol Pablo, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, con tranquilidad. Una persona que había que tratarlo con mucho cuidado, Timoteo, era frágil, era joven en algún sentido. En la primera carta ya el apóstol Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que no te menosprecien, Timoteo. Los efesios también eran los opositores, ahí en la iglesia eran muy decididos. En la primera carta, el capítulo 1, versículo 3, el apóstol le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Allí también lo podemos ver en el versículo 7, verso 19, verso 20. En toda la primera carta usted se va a dar cuenta cómo era la iglesia de Éfeso. Y por último, el contexto donde Timoteo estaba pastoreando, la iglesia estaba siendo perseguida. Todo estaba en contra. Entonces no sabemos si todos o solamente algunos de estos factores contribuyeron a que esta llama del servicio de Timoteo necesitase atención. Pero mis hermanos, la idea principal aquí está clarísima, está clara. La llama no se había apagado, pero estaba muy baja y había que avivarla para que fuese una llama viva. Todavía había un poquito de luz. Había un poquito de luz. Y de esto el apóstol Pablo se toma. Entonces eran tiempos complicados y Pablo estaba a punto de morir. Entonces Timoteo debía tomar el cargo en el punto que Pablo lo estaba dejando. Timoteo, ya estoy listo, tú tienes que seguir adelante, Timoteo. El don del Espíritu no debe ser apagado. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, lo dice así. Y ahora vemos que Timoteo también, obviamente, era recíproco este amor, el cuidado. Entonces Timoteo tiene que recordar que en el tiempo de su ordenación también las manos de Pablo se habían posado sobre él como símbolo
de que se le impartía el don del Espíritu. En un momento el apóstol Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza. Y a esto se refiere. En algún momento se malinterpretó, lo escuché, ¿cierto? Se predicó muchas veces de que imponer las manos con ligereza era transmisión de demonios, pero no es así. El apóstol Pablo está hablando sobre no levantar líderes tan rápido. Impon tus manos era un respaldo de que ese presbiterio estaba respaldando a esa persona para que fuese pastor. Y Pablo en algún momento más adelante en sus cartas reconoce que no hay que poner las manos con ligereza, que hay que esperar, porque algunos de los líderes que él levantó, algunos, estaban volviendo su espalda a la cruz de Cristo. El apóstol sabe entonces que recordar las obras de nuestro Dios va a traer un ánimo en medio de la angustia. En otras palabras, tener una mente histórica, como dijo alguien. Recordar lo que Dios ha hecho. Y aquí el apóstol Pablo recordó a Timoteo la obra de Dios en su abuela, en su madre, y esto debe estimularnos a nosotros también a pensar lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no es así? Con nuestros seres queridos. Cuando hemos orado al Señor, Dios ha sido misericordioso y ha respondido. Miren lo que dice el Salmo 77. Salmo 77, versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta, traerá pues a la memoria los años de mi diestra, los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Aquí el salmista sabía muy bien que las obras de Dios iban a traer ese recuerdo para animarlo, para seguir adelante, esa confianza que un cristiano, que un hijo de Dios debe tener en Dios, son las situaciones que recordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y además meditar sobre la palabra de Dios, eso muchas veces nos levanta el decaimiento, nos enraiza en la verdad de Dios para no caer. Dice el Salmo 1, versículo 1, que el justo pone su confianza en Dios, oye la palabra de Dios y es como un árbol enraizado que dice que está junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Así es un hombre, una mujer que está enraizado en la palabra y la verdad de Dios. No así los injustos que andan en consejo de malos, sigue diciendo el Salmo 1. En Isaías capítulo 40 también vemos y dice, los jóvenes caen, se cansan, flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, ¿cierto? Como las águilas volarán, caminarán y no se cansarán. Mis hermanos, en la palabra del Señor tenemos nuestra fuerza. En la palabra de Dios tenemos nuestra fortaleza, nuestro fruto será cuando estamos enraizados en la palabra de Dios. Entonces Timoteo tuvo que recordar que no era por su fortaleza física, él no tenía fortaleza física ninguna. Tampoco era por su personalidad, Timoteo era un tímido. Tampoco era por su edad, porque era reconocido como joven pastor. Tampoco está por estar pastoreando una iglesia dócil, obediente. Los efesios eran decididos en sus pecados. Y mucho menos por el contexto donde estaba pastoreando, el Estado estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, no estaba nada fácil. Así que por nada de esto el ministerio iba a funcionar bien. Sino a pesar de todo esto, lo que Timoteo debía hacer era retener y guardar la doctrina. Timoteo debe saber lo que Dios hace con los hombres y mujeres que son frágiles y que son débiles en medio de una sociedad también que es corrompida, que es contraria a los propósitos divinos. Y por esto Pablo, en este primer capítulo, le recuerda las obras que hizo el Señor en el pasado. Entonces lo anima a este joven pastor para que persevere en el llamado que Dios le ha hecho a él. Entonces Pablo lo anima, ora por él día y noche. Y Pablo sabe entonces que la oración es lo que Dios va a usar para transformar y levantar a su joven pastor. Pablo oró mucho por el joven pastor Timoteo porque él creía que Dios contesta las oraciones de su pueblo. Y finalmente, en este capítulo, si Timoteo no reacciona, si Timoteo no levanta cabeza, mis hermanos, nunca podría retener fielmente la doctrina y menos
menos podría seguir compartiendo la palabra y obviamente tendría que dejar el pastorado. Por lo tanto, Timoteo tiene que tomar la decisión. Timoteo tiene que levantar cabeza. Rápidamente, en el capítulo 2, el apóstol Pablo trata entonces, sigue con la idea, porque esto se trata, el capítulo 2, de enseñar el evangelio a otros. Y si Timoteo no levanta cabeza, no lo iba a poder hacer. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 2 exhorta a Timoteo a que proclame el evangelio, que confíe el evangelio también a otros hombres fieles. Encarga, versículo 2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, no lleves la carga solo. Timoteo, tienes que transmitir esto, pero no a cualquiera, a hombres fieles, no a cualquier hombre, a hombres fieles. Y no tan solo a hombres fieles, porque hay muchos hombres fieles al Señor, pero tienen que tener la capacidad de parte de Dios que sean idóneos para enseñar, también a otros. O sea, estos hombres fieles tienen que ser hombres, tienen que ser fieles y sobre eso también tienen que ser idóneos. ¿Para qué? Para poder enseñar este evangelio también a otros. Tú no estás solo, no vas a quedar solo. Lo que yo he hecho por ti y contigo, Timoteo, lo he transmitido el evangelio. Tú también ahora tienes que hacerlo con otros hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y oramos al Señor para que en esta congregación otros hombres fieles tengan la idoneidad para poder enseñar a otros también del evangelio. Y no importa su personalidad, si son frágiles como Timoteo, si son fuertes como Pedro, o si son intelectualmente capaces como el apóstol Pablo, Dios llamará a estos hombres fieles. Y oramos al Señor por estos hombres fieles, para que nuestra iglesia Dios lo levante, para que también podamos descansar y descargar esta obra, porque esta obra no es de un solo hombre, no es de un pastor de una iglesia local. La obra es de Cristo. Esto no va a ser fácil, Timoteo. Debes estar dispuesto a sufrir por causa de Dios. Recuerda entonces la resurrección de Jesucristo. Más adelante lo va a decir el verso 8 del capítulo 2. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pon eso en tu mente. Jesucristo ha resucitado. Su obra sigue avanzando, Timoteo. No puedes tirarte al piso y morirte en las emociones y decir, no valgo nada, no soy nada, soy una porquería, soy un jovencito, no tengo tanta intelectualidad, no puedo confrontar los desafíos. No, Timoteo, aviva el fuego y sigue adelante. Recuerda a Jesucristo, su obra en la cruz, su martirio, sigue diciendo Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, como si me acusan como si fuera un malhechor, un delincuente. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Verso 9, más la palabra de Dios no está presa. Yo sí, pero la palabra sigue corriendo en todo lugar. Tú ahora debes hacerla recorrer por todo lugar con esos hombres fieles. El apóstol Pablo ilustra esta batalla como un buen soldado, como decíamos recién. Debes saber entonces la negación que tienes a ti mismo para el avance de este bendito evangelio. Vas a encontrar mucha oposición, Timoteo, pero debes permanecer fiel, como Cristo es fiel. Versículo 22 del capítulo 2. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, mis hermanos, Timoteo debe permanecer fiel, como Cristo es fiel. Pablo lo exhorta en este versículo 22 a huir de estas pasiones juveniles. Además de todo lo que estaba pasando, también tenía atracción por las situaciones juveniles de ese entonces. Timoteo, huye, no la enfrentes. Qué tonto que somos, ¿cierto? No, yo puedo con esto. Yo puedo manejarlo. Aquí hace alusión a José. José tenía una tentación constante. La mujer, la esposa de Potifar, acuéstate conmigo,
acuéstate conmigo, tampoco era así como pesada, era una mujer sensual, sensualísima. Tenía todo José para hacerlo. Y José tomó sus trapos, se los dejó en sus manos y salió corriendo. Y esta es la alusión, huye de las pasiones. Huye de las pasiones juveniles. Y todo lo que estorbe la tarea de la predicación. Hermanos, debemos huir de todo lo que roba el propósito fundamental de nuestras vidas. No tratemos de hacer resoluciones este año. Hagamos resoluciones. No hagamos concesiones con nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude, de verdad. Cambiemos. Cambiemos algunas cosas que estamos dejando pasar. Pongámosles un paralelo. Lo que has oído de mí, versículo 2, esto encarga a hombres fieles. Sufre penalidades como buen soldado. Recuérdales que no contiendan sobre palabras. Otra situación más en la iglesia. Le encantaba discutir de cosas vanas. El versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pierden el tiempo, gastan su energía, gastan sus emociones en palabrerías que no tienen sentido, son vanas, no llevan a ningún sitio. Verso 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todos, apto para enseñar nuevamente y sufrido. Si es apto para enseñar, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Cuántos profesores hay aquí? Una persona que es apta para enseñar, ¿qué tiene que ser primero esa persona? Capacitado o capaz de aprender, ¿no es así? Primero tiene que ser enseñable, si no, obviamente, ¿qué va a enseñar? Si no es enseñable la persona. El apóstol le escribe a Timoteo que no será fácil, por lo tanto, debe prepararse para resistir todas las dificultades. El versículo 3 al verso 6, el apóstol Pablo ilustra a este soldado que se abstiene de todo. No debe involucrarse en la cosa de esta vida. El atleta, de la misma manera, como lo dijimos al principio, se enfoca en su galardón, toda su vida entrenando por unos segundos de un salto, de una carrera, de algo, por todo lo que necesita alcanzar. Y el agricultor, obviamente, tiene que trabajar con paciencia. Este trabajo en el ministerio no es fácil, pero por la gracia del Señor, Timoteo va a traer un fruto maravilloso. Los versículos 11 al versículo 13, el apóstol Pablo enseña lo que produce el trabajo y el galardón. Verso 11, capítulo 2, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es un galardón. Si nos matan, como a mí, dice Pablo, que me van a matar, vamos a vivir con Él. Si sufrimos, como tú y yo estamos sufriendo, Timoteo, también reinaremos con Él. Pero ¿sabes qué? Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y aquí, mis hermanos, este texto mal interpretado muchas veces, mal entendido. Yo puedo comportarme como se me da la gana, total, Dios es fiel. Aquí lo que está diciendo Pablo es todo lo contrario. Tú eres infiel, Dios va a ser fiel. Dios va a ejecutar su palabra. Si tú eres un infiel, el Señor va a castigar a los infieles. Él es fiel a su palabra. No está diciendo que aunque tú fueras y vivas como quieras, pórtate infielmente, Dios va a seguir siendo fiel, te va a amar. No, no, no. Dios no hace eso. Dios no hace concesiones. Dios no permite, así como no tiene favoritos. Dios va a corregir a los infieles. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lo contrario, las discusiones vanas no tienen un propósito útil, que es lo que dijimos recién. Y los versículos del 16 al 18
el apóstol escribe que Timoteo debe evitar las palabras sin sentido, estas palabrerías vanas. El apóstol entonces muestra que las contiendas de palabras, estas vanas y profanas palabras, las cuestiones necias, no tienen ningún propósito útil y lo único que hacen es engendrar contiendas. Y allá en el verso 18 dice, verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. Esta iglesia, mis hermanos, ya algunos estaban diciendo, no, si Jesucristo ya vino ya resucitaron los muertos. Esto están trastornando la iglesia. Hay falsa doctrina también. Y Timoteo tiene que tener carácter de decir, pare con eso. Eso no es verdadero. Eso no es bíblico. Eso no es verdad. Y estos estaban perturbando la fe de alguno. La verdadera iglesia de Dios sigue firme, mis hermanos. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a sus ovejas. Y eso es fundamental para la salvación de nuestras almas. En este sentido, no es que Dios no conoce a los infieles. Está diciendo que Él tiene relación profunda y los conoce perfectamente a los que son suyos. Tiene una relación personal. ¿Y cuál es el otro sello? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estos que son conocidos por el Señor se esfuerzan y viven por la santidad. Ya estamos concluyendo, mis hermanos. Con el fin de ser completamente apto, entonces Timoteo también debe huir de los deseos pecaminosos que atacan a esta generación joven y de manera positiva debe vivir fielmente en la fe, en el amor. No debe ser contencioso, debe ser una persona amable con todos. A pesar de que tiene que confrontar situaciones complicadas de falsa doctrina, tiene que mantener esa amabilidad y no comportarse de forma arrogante. En la enseñanza, entonces, se necesita que tenga gran paciencia. Cuando hay oposición, Timoteo debe corregir a sus oponentes con suavidad, con la esperanza de que posiblemente Dios los salve. Dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. ¿Para quién? Para con todos. Apto para enseñar, y en esa enseñanza apta va a ser sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué tiene que hacerlo con mansedumbre en la corrección? Por si quizás Dios conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. En suma, mis hermanos, Timoteo tiene que tomar en cuenta estas dificultades, todos estos obstáculos, tendrá que luchar legítimamente, va a tener que hacerlo con honestidad, de manera justa. Timoteo tiene que considerar todas las dificultades, no tiene que defraudarse por lo que puede venir. También todos los que son llamados por Dios, no necesariamente al liderazgo, al ministerio, todos deben ser conscientes del desprecio, de la tribulación, de cualquier obstáculo cuando debamos predicar la palabra de Dios. Así que si usted está en una posición de que tiene que compartir el Evangelio en un aula, en un lugar de compañeros de trabajo, hágalo con mansedumbre. Pídale a Dios mansedumbre. Pídale a Dios paciencia. No maltratar a nadie, ni mandar a todos al infierno si no escucharon la primera vez. Dios sabe a quién mandar al infierno y a quién no. Pero que Dios nos ayude a nosotros a hacerlo con mansedumbre, con templanza, con misericordia, por si quizás Dios les conceda conocer la verdad. No debemos despreciar nuestras energías tampoco en debates interminables de temas vanos.
Vamos a debatir en contra de hermanos tranquilos. Usted no necesita saber toda la ciencia, no necesita saber también de la filosofía. No, hermanos tranquilos, conozca la palabra de Dios y hágalo tranquilamente. No se ponga a debatir en cosas vanas. No pierda su energía, su tiempo en eso. Cuando vemos que el trabajo está dando fruto, no debemos promovernos a nosotros mismos, menos creer que es por nuestras capacidades, sino es que la gracia de Dios en nosotros, que somos débiles, somos frágiles, como Timoteo. Y muchas veces arrogantes, como lo fue en algún momento el apóstol Pedro. El cambio que Dios hará en aquellos a quienes les predicamos el Evangelio no será por el poder de nuestra persuasión, ni el carisma, ni las técnicas de oratoria, sino que será el mismo Espíritu Santo quien trabajará en esa vida y será transformada en una persona completamente nueva. Hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que tomemos esta palabra de verdad y podamos ponerla en práctica, y que el Espíritu Santo pueda recordarnos esta palabra y que podamos tener ciertas resoluciones en nuestra vida espiritual para que podamos caminar en justicia, buscando primeramente el reino de los cielos, su justicia, y el Señor va a añadir todo lo necesario para nosotros. Amén. Amén. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, muchas veces tu palabra es tan dura, tan directa, Señor, que nos incomoda, nos molesta. Y es tan difícil también, lo vemos imposible, pero qué impresionante saber que tú eres el que ha logrado todo para nosotros. Cuando viniste a tomar nuestro lugar en la cruz, cuando viniste a vivir justamente y perfectamente. Señor, no será con nuestras fuerzas, eso es imposible. Por eso le rogamos, amado Padre, que en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo pueda ayudarnos a volcar nuestro corazón de manera verdadera a usted. Y que durante este año, Señor, podamos caminar en el Espíritu para que las obras y deseos de nuestra carne sean apagadas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no sobrevalorar nuestro caminar, nuestras experiencias, sino que vayamos constantemente reconociendo de que no tenemos fuerza ni control de nuestros deseos, pasiones, sino es por su Espíritu Santo que está gobernando, que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Le rogamos, amado Señor, que en su bondad, en su misericordia, usted nos ayude como congregación a tomar decisiones claras, firmes, para poder caminar mirándolo a usted por sobre todas las cosas. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a valorar lo que usted nos ha dado. Y los momentos de mayor dificultad, de mayor complicación emocional que podamos estar viviendo, ayúdenos, Señor. Vuelve a encender el fuego en los corazones de mis hermanos, en mi vida, en todos los que estamos batallando constantemente en contra de todo lo que viene, Señor. Ayúdenos a que como iglesia podamos ser una iglesia ferviente en la oración, en el estudio de su palabra, en los cánticos, en la iglesia, cánticos congregacionales, que podamos expresar verdaderamente una adoración verdadera de lo más íntimo de nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, como iglesia, a vivir para usted y no llevar nuestra vida a conformarnos a lo que otros dicen, a lo que el mundo dice, sino verdaderamente a conformarnos a usted. Esta será la única manera que podamos seguir predicando su evangelio, seguir llevando a otros su palabra. Ayúdelo a hacerlo con misericordia, con mansedumbre, porque después de todo usted es el que decide a quién salvar. No está en nosotros ese poder. Solamente queremos hacerlo con misericordia y con gracia, como usted un día nos llamó a nosotros. Que su amor nos empujó al arrepentimiento. Queremos, Señor, ser esos ministros de la reconciliación en todo lugar donde vayamos. Vuelva, Señor, la pasión y el deseo en los corazones que están alejados,
fríos, endurecidos. Vuelve a encender esa pasión por la predicación del Evangelio. Vuelve a encender esa pasión en nosotros por un deseo profundo, constante, de conocer su verdad, de vivir por su verdad. Tenga misericordia, oh Señor. Gracias le damos por la herencia del Evangelio que usted nos trajo por medio de nuestros padres, por nuestros abuelos. Aunque muchas veces fueron imperfectos esas enseñanzas, pero en la esencia fue verdadera y fue poderosa. Gracias por las oraciones de aquellos que nos han liderado. Gracias por las oraciones de aquellos que nos han enseñado su palabra. Gracias por los maestros que usted ha puesto en nuestra vida, Señor. A los que están, Señor, con vida también, fortalezca sus vidas. A los maestros, a los profesores, a aquellos que nos han impartido la enseñanza. Gracias, Señor. Bendíganos y levante pastores en este lugar. Levante hombres fieles, idóneos, para que su evangelio pueda también ser predicado con pasión, con poder, también a otros. Gracias, Señor. Estamos en sus manos. Usted nos conoce. Somos sus ovejas. Somos de su prado. Somos suyos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, oh, gloria, oh, gloria.
Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar.